Marengo, uno de los 3 peritos que firmaron el dictamen sobre las causas que provocaron el socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Gracias, doctor, por estar esta noche por acá. Gracias. Con mucho gusto, Javier, muchas gracias. De verdad, ¿por dónde empezar, doctor? Nos rebasa lo que hoy muestran los peritos. De entrada, a ver, a mí me interesaría saber ¿cuál fue su cara cuando llegó al Paso Express? La primera vez que llegó, y veo, lo dice todo con esa risa. Cuando usted llegó, cuando le hablaron, le dijeron, oigan, ¿saben qué? Necesitamos que hagan un peritaje porque lo que pasó fue una tragedia. Sí. Cuando llegaste por primera vez a ese Paso Express, por cierto, tiene años de experiencia, décadas de experiencia el doctor. Sí, señor. 35 años en... 35 años. En Comisión Federal de Electricidad, sí, señor. Bueno, ¿cuál fue la cara que hiciste cuando llegaste al Paso Express? De una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque verdaderamente habían errores, habían omisiones. Fue un proceso en el que cuando sucede una falla de esta naturaleza es porque se da una serie de errores, omisiones que se van concatenando y que a fin de cuentas desembocan lamentablemente en este tipo de sucesos. Leímos con atención lo que presentaron y los errores los repetimos. No hay un sistema de drenaje apropiado para las aguas negras, sí, ¿correcto? Sí, señor. No se realizó una limpieza de basura en la alcantarilla antes de la temporada de lluvias, sí, correcto. No existe evidencia de que se haya verificado las fallas en el alcantarillado. Sí, señor. Hubo una deficiente estructuración en los muros de contención. Sí, señor. El deterioro del tubo de la alcantarilla pudo deberse al peso de la estructura de la vía y la falta de resistencia. Problema tras problema tras problema. Lo que dice el doctor Humberto Marengo es una falla generalizada en la construcción del Paso Express. Sí, señor, una serie de fallas que fueron sumándose y que desembocaron lamentablemente en la falla y en una tragedia. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿hay un solo responsable? O sea, cuando escuchamos al secretario de Comunicación y Transportes decir, vamos a llegar al fondo con esta empresa, ¿sí de verdad es señalar una empresa? Yo creo que hay una serie de fallas en todo el proceso de varios de los actores que intervinieron en ellas, desde los que hicieron los estudios, los que hicieron los proyectos, los que hicieron la construcción, los que hicieron la supervisión. E indudablemente la Secretaría lo señala en funcionarios que en un momento dado tomaron decisiones. Directamente, entonces, existe dentro de esta cadena de errores gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, seguramente hay funcionarios que están involucrados y que han tenido fallas en el proceso. ¿Qué hay que decir? Los peritos no son jueces. Los peritos no se encargan de señalar, no se encargan de decir ellos necesitan tales años de cárcel. No. Simplemente muestran el estudio y lo que nos dice es hay unas fallas de la empresa constructora, sí, y hay fallas también por parte de la autoridad, sí, de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Sí, adelante. Sí, y fallas desde la fase de estudios hasta la fase final de construcción y de todo el proceso en lo que sucedió. Después de esta revisión, después de este análisis que hacen, del cual se tardaron varias semanas, ¿se puede decir que se tiene que reconstruir este Paso Express, estos 14 kilómetros, o cómo se puede salvar este proyecto? No, nosotros no consideraríamos, vamos, si alguien tomara la decisión de reconstruir el Paso Express quedaría fuera del peritaje. Lo que nosotros fuimos a evaluar fue el suceso en el kilómetro 93 más 857. En mi opinión personal, yo creo que no se tendría que reconstruir, se tiene que arreglar la situación del Paso Express como ahora ya está tomando cartas en el asunto la Secretaría. Se dijo tanto en estos días, fueron las lluvias, fue la basura. ¿Qué ocurrió específicamente y por qué se hizo el socavón? La falla del socavón se debió a 3 efectos fundamentales. A ver. Fue la deficiente capacidad de la alcantarilla abajo de la carretera, la estructuración de los muros y en un momento dado no haber cumplido con el proyecto, no haber hecho un embovedamiento que se había señalado y llevar las cargas de los muros a la roca firme, dejar los muros desplantados en terreno, en suelo, en el terraplén. Alcantarillas por efectos de basura, como se señaló, por efectos de deficiencia del propio tubo,
el agua sale al terraplén y empieza un proceso de erosión, Javier. Ese proceso de erosión en ingeniería le llamamos tubificación. Es un proceso muy lento en un principio, va perdiendo material el cuerpo del terraplén, se va incrementando en la medida que se tiene el agua, en la medida que el agua busca la salida, y entonces empieza un proceso de erosión hasta que llega a perder la resistencia que en un momento dado debe tener el cuerpo de los terraplenes y viene la falla total. Yo quisiera nada más aquí comentar lo siguiente. Este tipo de fallas no suceden solo en México, no suceden solo en el Paso Express. Hoy en día estamos viendo en las imágenes de la entrada del huracán Franklin que